Bueno, tenemos el placer en estas 14ª Jornadas Nacionales y novenas latinoamericanas de la Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral, realizadas en el marco de la Feria del Libro en Buenos Aires, Argentina, de presentar esta maravillosa mesa eh, que vamos a escuchar y luego a conversar un ratito. Estas mesas se realizan en forma virtual, ya que estas jornadas son híbridas. Hay exposiciones en forma presencial y otras como esta de manera virtual. Así que tenemos como invitados a Nicolás Ignacio Giovanna, a José Ramón Castillo, a Carlos Dimeo, a Marcela Lagos, y les damos la bienvenida para comenzar sus exposiciones. Así que invitamos a cada uno a presentarse y a decirnos dónde están, ¿sí? Carlos Dimeo, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo, Carlos Dimeo, como Alba ha dicho, muy bien. Y estoy en Polonia y vengo de la Universidad de Bielsko-Biała. Tu ponencia, Carlos, por favor, decinos el Sí, título, perdón, sí, perdón. y te dejamos la Mi palabra. trabajo son los procesos creadores del actor, de construcciones de una teoría filosófica escénica. Eh, bueno, básicamente este es un trabajo tratando de condensar la idea que se compone de un bloque de apuntes, ¿verdad? Que están destinados a investigar, digamos, fundamentalmente los procesos creadores del actor. Yo le he puesto las dos categorías de construcciones, porque trato de, a partir de la práctica misma, de la enseñanza escénica, de la pedagogía escénica, la pedagogía para actores, es desarrollar un proceso de investigación sobre las formas creadoras de, no solamente del actor, sino de cualquier persona que quiera, digamos, estar colocado desde algún modo sobre la escena, ¿no? De tal modo que el trabajo apunta básicamente sobre 6 aspectos fundamentales que pretenden, como he dicho, estudiar cómo se desarrollan o cómo se ponen en práctica esos procesos escénicos, ¿sí? Los 6 aspectos o procedimientos sobre los cuales yo intento fundamentar esta investigación, el primero de ellos se titula El discurso pedagógico, que modela los procesos creadores del actor, es decir, cómo desde la enseñanza construimos un puente, una fuente de comunicación con las personas para entender de qué manera funcionan esos procesos. El segundo punto es la dicotomía entre actor-performer. En este aspecto yo intento debatir sobre la realidad de la palabra actor hoy en día y la palabra performer, hasta dónde alguien que está sobre la escena se convierte realmente en un performer o se le puede llamar todavía actor, o si la categoría de actor es una categoría que está, digamos, en declive, en deriva débil, para decirlo de alguna manera, en términos de Derrida. El tercer concepto que se maneja dentro del trabajo es la idea del actor, la actividad y la acción, ¿no? Y aquí hay un aspecto que yo lo relaciono a partir de la lengua propiamente dicha. En el polaco, en la lengua polaca hay 2 verbos para referirse al tema de la acción, ¿no? Y en lo que se refiere a la acción escénica propiamente dicha, la acción, el concepto de acción que manejamos en el actor, se utiliza el verbo działać, que es como definir la idea de actividad, la idea de actividad en conflicto dentro de la propia escena, mientras que para la acción, como lo veríamos en la película, se utiliza la palabra axia, ¿sí? Como acción en español. Entonces, el tercer punto es trabajar o pensar sobre la
la idea de acción, desde el lugar del español ahora, la idea de acción y de actividad, ¿sí? Cuando hablamos de acción como movimiento, cuando hablamos de acción como actividad que genera conflictos. Bien, el cuarto punto deriva del tercero, creo yo, que es el actor flotante y el sujeto flotante. Y a lo he llamado así, sobre todo cuando al actor, y ahora parto de la experiencia propia, le toca actuar en una lengua que no es su lengua materna. Y en mi caso, precisamente, creo que en mi caso, o a partir de mi propia experiencia, creo que uno está en un punto flotante sobre la escena, cuando estás actuando en una lengua que no es tu lengua, sobre todo una lengua como el polaco, que está tan distante del español, ¿no? Y aquí esta idea del actor se pone o entra a jugar, a formar parte de una especie de subjetividad muy relativa que condiciona los modos de presentación del actor en escena. Bien, estoy tratando de ser muy condensado para que no me dé los 10 minutos, ¿sí? El quinto punto es la idea de la fisicalidad intenta la fisicalidad y la historia del el actuar, ¿no? El actor como una transparencia, es decir, un cuerpo que en el tiempo y en el espacio se desplaza y actúa de acuerdo con las propias dimensiones históricas y corporales de ese actor. Entonces, como tratar de vislumbrar la idea del actor, por ejemplo, en el siglo XIX a partir de todo un modelo de representación y de fisicalidad. El sexto punto y el último de los que yo reviso dentro de este trabajo se trata del cuerpo-texto, la palabra y la representación. Entonces son las relaciones que el actor se impone frente a la representación misma a partir del texto. Para mí todavía el texto sigue siendo un elemento, un detonante fundamental del desarrollo escénico. Es decir, no puedo prescindir del texto y del texto dramático en el sentido literal del término, ¿no? Y creo que esto también está relacionado con la idea de el concepto de teatro dramático, que por ejemplo en algunos países de Europa todavía se presenta, el llamado teatro dramático, y el otro teatro que también es teatro, pero que no es teatro dramático en el sentido expedito de la palabra. Y en el teatro dramático el texto tiene una determinante o es una determinante imprescindible, ¿no? Bueno, y el trabajo entonces apunta desde el punto de vista metodológico, ¿verdad? Yo me fundo en la investigación-acción porque recoge una serie de apuntes a partir de mis talleres de actuación o de mi experiencia personal dentro de la escena como actor o como director, ¿no? En este caso ahora estoy dirigiendo un grupo, entonces digamos, a partir de eso yo elaboro una serie de apuntes que las trato de colocar aquí dentro del trabajo. Y finalmente, el otro método que uso es un método etnográfico, por cuanto los resultados y las categorías aquí desarrolladas proceden fundamentalmente, como he dicho, de la práctica escénica y de la práctica pedagógica del teatro. Y en cuanto al método etnográfico, perdón, se basa en la idea de que estamos en el propio campo de investigación teórico y entonces en este sentido nos vinculamos a los estudios de una historia teórica del actor y de sus intérpretes y por supuesto en la dimensión práctica, propiamente dicha o partiendo de la praxis del hecho escénico. Bueno, esa es mi presentación. No sé si me ajusté a los 10 minutos Sí, o me pasé. perfecto, pero nos quedamos con las ganas, así que después te vamos a hacer preguntas. Muchísimas gracias, Seguro. Carlos. Bueno, Gracias. seguimos escuchando y vamos preparando los apuntes entonces. Bueno, Nicolás Giovanna, ¿querés seguir vos? Buen día, mi nombre es Nicolás Giovanna. El título de mi ponencia es Hacia una actuación del tacto. En esta investigación yo me propongo desentrañar provisoriamente, por supuesto, un poco el enigma que siempre supone la actuación.
El punto de partida en el que desde el cual yo parto es el choque de los cuerpos. El choque de los cuerpos como el lugar del tacto en el que la actuación tiene lugar. Hay algo que dice Mauricio Cartún, que a mí me gusta mucho, que es que para que el teatro ocurra se necesita un dúo imprescindible, que es el del rito y el mito. El mito como ese lugar del relato, de la ficción, de la narración, y el rito como la puesta en carne, el encuentro de los cuerpos. Y es en este segundo, como en este lugar del rito, que me interesa para pensar la actuación desde este lugar del encuentro de los cuerpos, y pensar ese encuentro como un choque, como una fricción, eh, como algo que se disputa, que se combate. Y en esa fricción y en ese choque, lo que sucede es que los cuerpos se rozan, se tocan. Eh, y es la piel el lugar el órgano que le da lugar a ese encuentro. Em, Sucede algo muy particular con la piel, que tiene como esta doble condición de que por un lado es el envoltorio que nos conecta con el mundo, ¿no? Percibimos el mundo a partir de esta sensación epidérmica, y a la vez es lo que nos conecta interiormente, digo, es lo que reviste el interior del cuerpo. Entonces hay ahí como una doble condición que me parece súper interesante también para pensar la actuación. O sea, pensar la actuación desde ese lugar superficial, ¿no? Que es esta superficie vasta que tenemos, que es la piel, como una forma de conectarnos todo el tiempo con los impulsos que vienen de afuera. Em, Como una forma de actuar a partir de lo externo, de la superficie. Muchas veces los entrenamientos actorales tienen que ver, o tuvieron que ver mucho tiempo, con un trabajo interno, como si la actuación tuviera más que ver con desarrollar una especie de psicología o una especie de conciencia muy interna. Em, entonces, frente a esa posición, lo que me interesa pensar es qué sucede con la superficie, o pensando en la profundidad, qué sucede con la profundidad de la superficie. Em, y en ese sentido, yo planteo como tres puntos em, centrales del trabajo, que uno es pensar el cuerpo como un campo de batalla, em, como este territorio en el que se disputan los lugares de la actuación y los encuentros de la escena. Luego pensar en el vínculo de la actuación con la dirección, como un elogio a la fricción, em, como qué sucede en ese encuentro, que es también un choque de cuerpos, ¿sí? Pensar que el tacto no siempre tiene que ver con un toque necesariamente físico, sino ya con estar en la misma sala y tener una piel, ya hay un tacto que se está poniendo en juego. Eh, y luego hay una metáfora del tacto, ¿no? Que es tener tacto, para pensar también ese vínculo de la dirección y de la actuación. ¿Qué implica ese tacto? ¿Qué escucha implica ese vínculo? Y luego el último punto, desde este lugar, es pensar al personaje como un amante. Em, También como una forma de correrse de este lugar que nos empuja eh, a querer comprender intelectualmente los lugares de los personajes cuando es que existen, porque también estamos en un momento donde el teatro también se pregunta por el lugar del personaje, si es necesario, si no. em, pero lo cierto es que sigue estando presente en las dramaturgias y en las puestas en escena. Entonces yo también me preguntaba, bueno, ¿cómo abordar ese vínculo desde un lugar también físico y no a priori intelectual? Y pensarlo también como una forma de tacto. eh, Porque en este sentido el tacto es movimiento afectivo. Eh, entonces pensar en el tacto es pensar también en los afectos que mueven ese tacto. Entonces principalmente esos son los tres puntos
de la investigación y ese es como el lugar de apoyo, ¿no? Como si fuera pensar esto en una actuación áptica, Ajá. eso Perfecto. principalmente. Áptico, lo áptico. Bueno, preciosa investigación. También tenemos preguntas para después. Nicolás, muchísimas Buenísimo. gracias. Bueno, seguimos. A ver, José Ramón Castillo, Acá ¿querés estoy. seguir? Sí, 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 vamos a ver. Bueno, yo soy José Castillo, estoy aquí en Unión Este de Paraná, sí, en Brasil. Y este es un trabajo que estoy haciendo de una secuencia de ensayos sobre pensar las corporeidades del actor. Coloco así corporeidades porque es en plural, es decir, los cuerpos del actor. Y el trabajo se llama precisamente artificación y propiocepción en los cuerpos del actor, es decir, cómo nosotros entendemos esos cambios de procesos creativos dentro de cada proceso en el cual nos estamos colocando, ¿sí? Entonces el trabajo está marcado en tres líneas, ¿no? Que es precisamente qué es la propiocepción, cómo son los procesos de artificación del cuerpo y cómo se crean las dramaturgias corporales. Es decir, que la propiocepción es un término que yo voy a tomar desde que retoma Jaime Deval con un trabajo sobre lo que es el cuerpo y cómo el cuerpo tiene un sistema complejo de lenguaje verbal y no verbal. En su mayoría es no verbal, es decir, más tenemos sobre las estructuras del cuerpo y el cuerpo fala, ¿no? Habla. El cuerpo habla directamente sobre lo que está aconteciendo dentro de él. Entonces él toma que ahí el cuerpo para conseguir eso, son tres líneas específicas, ¿no? La primera es la exterocepción, que será el proceso en el cual este es mi cuerpo y yo siento la temperatura que está, ¿no? Por ejemplo, como decía Nicolás, es decir, el contacto, ¿no? Y tengo una piel que me envuelve y yo tengo ese contacto de exterocepción, es decir, yo sé dónde estoy ubicado, sé la distancia que hay desde la mesa hasta donde yo estoy, la distancia que estoy con el otro actor, la distancia donde... Sí, el cuerpo me indica eso, es mi proceso de esterocepción. Luego, porque esto es un término que plantea Sherrington, ¿no? En 1906 y se ha ido interpretando de muchas maneras. Entonces, la primera es la heterocepción. Luego vemos el proceso de interocepción, que sería el actor o el ser humano, bueno, en este caso que estoy trabajando con los actores y los performers, como en lo que yo siento, es decir, el grado de información que tiene ese cuerpo de manera interna, es decir, sé lo que está pasando, tengo dolores, sé que mi respiración entra, sale, el cuerpo tiene calor, siente lo que está por dentro, tengo una, ¿cómo se llama? Tengo un movimiento interno que yo estoy seguro de que lo estoy sintiendo, ¿sí? Ese sería el proceso de interocepción. Ahora viene el proceso de propiocepción, de cómo yo consigo entender ese cuerpo que está trabajando conmigo y ese cuerpo que en la real, puedo colocar aquí un ejemplo, por ejemplo, cuando yo estoy acá ubicado, no necesito mirarme la espalda para tocármela, porque mi cuerpo ya sabe que ella está ahí ubicada y él sabe que hay un proceso en el cual hay unas conexiones energéticas de pulsiones, como dice Lacan, unas pulsiones energéticas que hacen que ese cuerpo esté vivo, que reaccione. Entonces crea un sistema de lenguaje complejo dentro del sistema corporal. Esa es la percepción. Entonces el actor tiene varios cuerpos que están activándose al mismo tiempo en cuanto a tiempo y espacio. En cuanto al trabajo que está haciendo Carlos, me parece genial porque precisamente es ese juego de cómo él se ubica en tiempo, espacio y toda su memoria está ahí, ese proceso de propiocepción, ¿sí? Y ahí vamos a pasar a un siguiente punto, que es cuando los cuerpos ya sabemos que el cuerpo está pasando por ese tránsito de sentir su cuerpo, de sentir que él está existiendo, que tiene una reacción con otro y se crean las fricciones de los cuerpos. ¿Qué son las fricciones? Que son desde el punto de vista cultural, simbólicas, ¿sí? Y se crea el proceso de artificación, que yo lo tomo desde Rocco Mancheri, basado en la semiótica sincrética de Paolo Fabri, donde dice que la artificación
decodificación es todo lo que el actor consigue ver, consigue entender, consigue, ¿cómo se llama? Analizar, lo transforma en un hecho creativo. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que a mí me llamó la atención durante el proceso pandémico, por ejemplo, fue un conflicto político violento que aconteció en Estados Unidos cuando mataron a George Floyd. Si se acuerdan que sacaron una frase que decía I can breathe, es decir, no puedo respirar, y entonces eso fue llevado para performance, fue primero como una protesta de rebelión violenta y va a ser llevado para una performance y de ahí empieza a aparecer en diferentes espectáculos y tanto de teatro, de performance, de cinema, aparece ya artificado, es decir, tomo ese elemento violento y el cuerpo del actor se se posiciona de él y crea sobre eso. Entonces, por ejemplo, colocas una máscara y sobre la máscara escribes I can breathe. Entonces, ya la persona sabe que es el sofoco. O sea, ahí viene el cuerpo del actor como tal, toma eso y lo asume como suyo y crea como una paradoja ¿se acuerdan aquella paradoja de Celón? Que era, cuando niego, estoy afirmando que estoy existiendo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de aquella paradoja de Celón, la tortuga y Aquiles? Entonces él dice, cuando me niego, estoy afirmando de que estoy existiendo. Entonces el cuerpo es como que se crea una carnavalización del cuerpo y se expone. Entonces el actor está consciente de todo eso que está aconteciendo y hay un juego complejo dentro del sistema de valores y símbolos que se interconectan entre ellos. Y ahí es donde yo digo siempre que no existe una dramaturgia corporal, sino que existen muchas dramaturgias corporales que en el momento de crear el espectáculo o de crear la acción, ya tenemos ahí un sistema complejo que se unifica, porque es sincrético, pero intentamos comunicarlos, ¿no? Intentamos colocarlos todos como, bueno, esta es mi propuesta de mi concepto escénico y aquí están mis dispositivos escénicos, pero ellos son múltiples. Entonces ahí donde viene la riqueza de los cuerpos de los actores, porque los cuerpos empiezan a nutrirse de otras reacciones, ¿ves? Entonces creamos todo un sistema donde los cuerpos se expanden y crea un sistema propioceptivo de artificación, es decir, comprendo lo que está pasando, ¿cómo es? Absorbo mi contexto cultural y lo transformo en una gran performance, ¿sí? Para ir cerrando, el mes pasado estuvimos presentándonos en el Festival de Curitiba y tuvimos la oportunidad de compartir con un grupo una compañía de teatro que se llama Obondi, que son de San Pablo. Es de un espectáculo que se llama Defacéndame, es algo así como Sáqueme de la Hacienda, ¿no? Basado en una experiencia de un trabajo que se llama Menino 23, que eran 50 niños negros que estaban dentro de una hacienda y fueron esclavizados, ¿no? Entonces ellos se les quitaron los nombres y se les colocaron números. ¿Sí? Entonces cuando ellos hacen la propuesta de la puesta en escena, porque es un trabajo de ensamble de muchas ideas, cada actor se quita el nombre y coloca un número. Entonces estaba 13, 23, 40, ¿sí? Y de ahí crea todo un sistema complejo ¿cómo es? De rebelión contra el racismo, contra el sistema de los derechos humanos que están violentados en ese momento, está haciendo una llamada de atención y el espectáculo lo que hace es condensar ese proceso, que fue un proceso real de tortura, lo transforma en un sistema de representación sobre la escena. Entonces crea un proceso de artificación mucho más complejo y mucho más potente. ¿Sí? Eso por en cuanto y por ahora, ¿no? Y por ahí pues, nos viene ya el próximo libro que estamos preparando sobre este tema. Muchísimas gracias. Maravilloso, maravilloso. Después les vamos a seguir preguntando sobre esto, hasta dónde la publicación de estas investigaciones para seguirlas, porque realmente son muy buenas, maravillosas. Muchísimas gracias, José. Nos quedamos con un montón de intriga. Bueno, por favor, Marcela, ¿querés seguirnos? ¿Sí? ¿Cómo estás? Buen día, muy bien, gracias. Estoy acá en Tandil. Esta fue una investigación que se sigue profundizando, una investigación de posgrado. Así que bueno, les doy el título, dice Actuación en tanto que experiencia erótica, creación de Éxtima perdida como una figura.
Bueno, la intención de esta investigación fue trasladar y transformar una problemática psicosomática al campo de la actuación y la creación escénica. ¿Sí? Bien, este proceso estuvo dividido en 2 etapas que están íntimamente relacionadas, ¿sí? La primera fue una práctica en solitario donde utilicé una metodología de investigación que se denomina proceso de enunciación de la creación. Y dentro de esa metodología, que es una metodología propuesta que tiene que ver con investigación a través de la práctica, tiene como base, como marco teórico, el focusing, ¿sí? Enfoque corporal. En esta me centré en el concepto de sensación sentida, proceso que hizo latente una problemática psicosomática. A través de este proceso de investigar y profundizar la sensación sentida, se manifestó esta problemática que fue lo que inició la investigación y se manifestaba en una pérdida de la integridad corporal. A partir de allí, entonces, surge la necesidad de transformar esta problemática y es así donde surge lo erótico como temática relevante a investigar. Dicha noción sirvió como puente hacia la segunda etapa y la primera etapa fue la semilla. Para transformar dicha problemática, en la segunda etapa se generó una propuesta de práctica actoral y proceso creativo para el montaje de Éxtima, utilizando aún la sensación sentida y el proceso de enfoque corporal. Y de la noción de erotismo desprendí la noción de pasaje y articulé una propuesta corporal para el proceso. Bien. Dentro de la investigación académica en arte existen abordajes metodológicos que intentan tomar las especificidades de este campo de estudio. Los métodos de investigación integran el conocimiento fenomenológico del artista, la reflexión crítica sobre su propia práctica y el conocimiento teórico que posee, generando entre los tres un cuerpo de saberes y haceres. El resultado de este trasvasamiento genera una praxis que se enfoca en mantener el diálogo entre la práctica y la teoría, y busca que este ejercicio se desarrolle en los marcos de la reflexividad. Bien, específicamente este modelo metodológico del cual vengo haciendo mención proviene del campo de la danza y se denomina proceso de enunciación de la creación CAPS. Aborda la investigación artística como un suceso que tiene lugar dentro de la práctica y a través de la misma. Este modelo está compuesto por 6 facetas, ¿sí? Abriéndonos, situándonos, hurgándonos, revisitándonos, anatomizando y saliendo. Todas ellas están relacionadas entre sí. Y el nombre de cada faceta contiene una acción y están articuladas en base a preguntas, las cuales contienen estímulos para recuperar la importancia de la experiencia, de la práctica y también del encarnar. Es un modelo iterativo y cíclico donde cualquiera de las facetas puede ser empleada de manera independiente. Bien, la primera etapa entonces, práctica en solitario, en ella comencé a vincularme con la sensación sentida y a generar esto del proceso de enfoque corporal. La sensación sentida es un concepto fundamental dentro de este modelo de investigación. Las autoras lo tomaron de Eugene Hendlin, no sé si lo conocen, probablemente, quien propone este concepto en su libro Focusing, ¿sí? Y les voy a leer una pequeña descripción que dice así: es en definitiva, la sensación sentida, una integración de componentes fisiológicos que están ubicados realmente en alguna parte del cuerpo, afectivos, una tonalidad, un sentimiento, y filosóficos porque contiene un significado implícito de nuestras acciones, pero sin desplegarse todavía.
es una sensación global, vaga, difusa, ambigua, corporal, y que nuestro darse cuenta se irá percibiendo con gradual nitidez. Entonces la sensación sentida es algo con lo cual te comenzás a vincular, pero no es nada claro, es un entremedio entre la interpretación y esto que va aconteciendo en el cuerpo que todavía no tiene palabras para denominarse. Bien, y en esta primera etapa yo tomé solo dos facetas, que fue abriéndonos y hurgándonos. Bien, en cuanto al concepto de erotismo, yo hice una investigación de varios autores y me quedé con lo que propone Georges Bataille, porque me pareció interesante su mirada sobre el tema que define el erotismo, por sobre todo como una experiencia espiritual, carnal, pero por sobre todo espiritual. La investigación que desarrolló Bataille se centró en la experiencia interior del sujeto, que denominó como erótica, ¿sí? Porque en esta experiencia el objeto de conocimiento es el cuerpo y la subjetividad. Bien, aquí concluye la primera etapa, ¿sí? De investigación personal y la investigación de esta noción o concepto de erotismo. En la segunda etapa intenté desarrollar una propuesta actoral y creativa, una transformación de la problemática psicosomática. Entonces, la práctica contó con dos premisas que fueron importantes para dar un marco general a la propuesta, que me sirvió para comunicar a mi grupo, lo que yo estaba queriendo desarrollar. Por un lado, partí de la idea de arte como vehículo de Grotowski, que propone la práctica corporal del actor como una vía de transformación. Y por otro lado, el erotismo y la noción de pasaje, ¿sí? Que esto también Bataille lo desarrolla, que refiere a la experiencia de transformación interior, es decir, a la experiencia interior. Vuelvo sobre lo mismo. Para cumplir su función dentro de las prácticas corporales, el pasaje quedó definido como producción de experiencia y presencia. Estas producciones de experiencia fueron tomando forma durante el desarrollo del proyecto y tiene un anclaje en prácticas somáticas, prácticas yógicas y danza butó. Es decir, a estas prácticas que se desarrollaron durante el proceso yo les llamé pasaje, que fueron producciones de experiencia y presencia. Bien, la primera se llamó umbral y puso énfasis en el espacio interno a través de la respiración con técnicas yógicas, especialmente pranayamas. El segundo pasaje se llamó devenir, puso énfasis en el espacio personal a través de las técnicas de danza butó, ¿sí? Ahí hubo una práctica y también una integración de lo filosófico que trae el butó como la filosofía del devenir, ¿sí? Fueron los dos aspectos a atender. Y un tercer pasaje fue ritual bosque, que puso énfasis en el espacio exterior a través de un ritual en el bosque y una experiencia contemplativa. Esto fue una performance que llevamos al bosque y además se grabó un videoarte. Entonces, los dos primeros pasajes eran los que debían estar asentados para que esta performance y este momento tuviera como base esos dos aprendizajes previos o esas dos prácticas previas. Además, utilizamos la desnudez, así que de cierta manera había que despojarse de mucho para poder realmente estar tranquila en ese momento. Bueno, y como conclusión, mis conclusiones están relacionadas con los objetivos planteados en un inicio, y en este sentido me fue posible encontrar una manera de trasvasar, sí, mi problemática personal y ponerla al servicio de mi labor como artista investigadora, encontrando un camino para resignificar aquello que me acontecía
y utilizarlo efectivamente como un material creativo y discursivo. Para estos efectos fue fundamental contar con la metodología CAPS, ya que sentó las bases para realizar este proceso y aprender a problematizar desde mi propia práctica como actriz, ¿sí? Porque esta metodología parte de lo somático, muy íntimo, muy personal. El valor de este modelo estuvo dado por la profundización y el tratamiento de la corporalidad, ya que comparte herramientas precisas para abordar el diálogo cuerpo-mente a través de prácticas somáticas que ponen en relieve la indagación sobre la sensación sentida. Actuación en tanto que experiencia erótica me acercó a la vivencia de la transformación corporal a través del establecimiento de relaciones y de afectación mutua con uno mismo y con los otros. Ahí hace el link con la investigación de Nicolás. El concepto de erotismo pone en relieve los sentidos, sensaciones, percepciones y también las imágenes y representaciones mentales, lo que me permitió ampliar la reflexión sobre la sensación sentida. Es posible modificar la subjetividad a través de la experiencia del cuerpo. Y por último, de este modo, la práctica actoral y la aplicación de pasajes para la producción de experiencia y presencia en el proceso creativo de Extima representó una oportunidad de especificar mi propia práctica y de reflexionar sobre mis propios intereses y mis propios procedimientos. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Marcela. Maravillosas las investigaciones. Este punto de encuentro de la praxis y de la teoría es lo que sobresale, y también cómo esa teoría se va modificando y viceversa. La praxis hace teoría y la teoría se vuelve a modificar, un juego permanente, ¿no es cierto? Para mí la riqueza que tiene de que ustedes artistas hagan investigación, y como se han nombrado también artistas investigadores o investigadores artistas, como prefieran, no conozco la totalidad de sus recorridos riquísimos, ¿no? Pero este diálogo permanente, que significa otro tejido de nombramientos de los procesos, los procedimientos, y de cómo cada proceso creativo implica una nueva teoría, ¿no? Una nueva mirada. La palabra teoría en griego tiene que ver con la mirada y el recorrido también, ¿no? Es como una procesión que muestra, eso sería teoría en uno de sus significados. Así que es clarísimo y riquísimo. Y también me gustaría preguntarle a cada uno de ustedes muchas cosas, pero ¿dónde están ubicadas estas investigaciones? Si están en proceso de publicación, si forman parte de proyectos de investigación de alguna institución o de algún grupo independiente, porque son riquísimas, y también está bueno para esta jornada justamente la posibilidad de abrir estas investigaciones para consulta. Yo lo veo desde mi práctica pedagógica y artística, consulta de quienes, los teatristas y las teatristas, que a veces, uy, no, teoría no, puede resultar aburrido, no, yo no hago teoría, yo soy práctica, yo actúo, bueno, el acercamiento de todas estas investigaciones que llevan muchísimo tiempo y energía. Entonces me gustaría en concreto preguntarles a cada uno dónde están ubicadas sus investigaciones, si quieren compartirlo. Bueno, en mi caso, participo como colaboradora de un núcleo de investigación que acontece en UNICEN, la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Ahí hay 3 líneas de investigación, que son dirección escénica, rítmica y prácticas corporales. Yo pertenezco y correspondo a la línea de prácticas corporales. Bueno, y en este caso fue una investigación de maestría, así que está o estará publicada en la biblioteca o en la base de datos de la universidad. Bien, tenemos Se acceso. sigue desarrollando
Sí. Y hoy por hoy estoy profundizando en el estudio de focusing, que corresponde a psicología experiencial, así que estoy ahí profundizando la noción de sensación sentida, hoy por hoy. Muchas gracias, Marcela, maravilloso. Y eso también es común a todos ustedes, lo interdisciplinario, ¿no? Están mencionando disciplinas que tienen que ver con la psicología, con la filosofía, maravilloso, ¿no? Así que, bueno, ¿alguien más quiere contarnos dónde está ubicada su investigación? En mi caso es un trabajo que va a ser el germen para mi tesis de posgrado en UNICEN, la Ajá. maestría en dirección escénica en UNICEN, y es un trabajo, un ensayo de uno de los seminarios que será el germen para el trabajo final, así que seguramente estará publicado más Grande. adelante. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás. Son muy profundas las investigaciones, realmente. Bueno, y esto de tenerla cerca, en este caso, ¿no? La UNICEN y la posibilidad del acceso a estas publicaciones. José y Carlos. Sí, bueno, perdón, Carlos, iba a hablar. Tranquilo. Tranquilo, sí, sí, sí. Ahí se quedó Ajá, muteado. Ahí ahora sí, está, ahí estamos, ahora sí. ya que Carlos no Sí, sí. quiso hablar, yo hablo. Ah, no, 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 pero pensé que ibas a hablar, Tranquilo, por eso. Después tranquilo. hablo yo. Sí, bueno, Empezamos de arriba hacia abajo y vamos de abajo hacia arriba. exactamente. Sí, mis investigaciones realmente están en diferentes, las tengo desde diferentes portales, las tengo diseminadas, ¿no? Porque he trabajado en diferentes universidades, grupos, y entonces están así que las tengo, ahorita va a salir en un libro que estamos preparando con la Universidad de Santa Catarina, ¿no? Ahí hay un grupo súper interesante sobre estudios del cuerpo. ¿Sí? Trabajamos, incluso se hizo una cartografía sobre procesos, no específicamente de los investigadores, sino de artistas que están trabajando, porque el artista como tal es un investigador, ¿sí? Yo creo que también nosotros con esta dinámica del conocimiento cartesiano queremos como dividir todo, ¿no? El artista, investigador, el investigador. Y el artista, por naturaleza, es un investigador total, ¿no? En Totalmente. toda su complejidad, porque él siempre está buscando información, creando conceptos, desarrollando dispositivos, creando, bueno, toda esa dinámica. Entonces, el libro, precisamente con el profesor Andrés Carrera y con Narciso Telles, no sé si lo conocen ellos crearon una compilación de directores que trabajan, cómo es que ellos conciben sus actores, desde, por ejemplo, desde México, Colombia, Paraguay, Brasil, y hay uno de Estados Unidos, ¿no? Que es un latino que trabaja allá. Y Carlos, yo creo que ahí es una cosa súper interesante porque ahí se conecta la investigación con esa cuestión de las lenguas, cómo actuar en otra lengua, ¿no? De trabajar con otra lengua. Y ahí es donde uno ya empieza a comprender que la lengua pasa por el cuerpo, decía Lacan, ¿no? Claro. Y una nueva expansión. Entonces, las investigaciones están así diseminadas. Yo también tengo un espacio en internet a través de academia.edu, y también tengo un site donde ustedes pueden descargar esta información. Incluso con Carlos una vez tuve la oportunidad de discutir sobre, ¿te acuerdas, Carlos? Sobre el cuerpo sin órganos, todo aquello, cómo se expande el Ujú. cuerpo, no solamente presencial, sino también virtual. Entonces, abierta la posibilidad, y aquí en la UniOeste, que es la Universidad Estado de Alto Paraná, aquí Foz de Iguazú y Cascabel, tenemos un grupo de trabajo sobre corporalidades. No específicamente, no es sobre teatro solamente, sino sobre las artes, ¿no? Bien. Porque es difícil. Yo tengo una briga, tengo un problema que me peleo con todo el mundo cuando me dicen, "No, que los teatristas y los, cuando colocamos ese límite, ya empezamos con los conflictos". Entonces está genial porque crean nuevas epistemes, ¿eh? O sea, no es contra, sino que es, vamos a ver, porque, por ejemplo, trabajar el performance, Sí, la música y los actores, ya ellos tienen un espectáculo teatral completo, ¿eh? Es súper genial. totalmente. Y Claro, ahora claro. con todo este conflicto, inclusive ahora con este conflicto de lo, ¿cómo se llama? Lo híbrido, lo presencial, virtual. ¡Ah!
tenemos mucho para hablar. Tenemos Disculpen. muchísimo, muchísimo para hablar. Lo mismo que las artes visuales, ¿no? Por ahí cuando estamos con artistas visuales trabajando, no, yo no pongo el cuerpo, no, yo no, y bueno, y se arma esta discusión cuando en realidad ya, como estás diciendo, José, en el hecho de hablar estoy poniendo el cuerpo. Sí. Yo incluso una vez, hablando con un amigo que es un extraordinario pintor, amigo mío, él me decía, ¿sabe dónde yo pongo mi cuerpo cada vez que hago un trazo? Y es El verdad, cuadro, ¿no? Ahí está el el artista, cuadro. el Sí, pintor, ¿no? sí, Y sí, él es sí, un gran pintor y exacto. performer, ¿no? Entonces, Sí, sí, no, sí. él no se cuestiona su cuerpo, sino que él ya sabe que su cuerpo está activo. Exacto, exacto. Bueno, ahí o podemos reconocer esto de la lógica del sentido, ¿no? Que es Mm. tan rico para explorar en las artes, ¿no? En las artes visuales o en el teatro, lo veo así. Bueno, maravilloso. También mencionaste varias veces a Lacan, ¿tenés alguna, por interés propio, pregunto, si estás trabajando específicamente con textos de Lacan, eh, desde ahí, una Sí, 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 especificidad, sí. ¿sí? Ajá. Sí, es el súper reto de mi vida que hice hace unos años y voy a tratar de meterme más con esto, entender a Lacan desde el cuerpo. Sí, y el seminario 18 y 19 se convirtieron como una especie de referencia constante, ¿no? Entonces ahí y tenemos, yo trabajo acá con el espacio psicoanalítico de Foz de Iguazú Ajá, y tenemos un grupo de trabajo sobre estudios de cuerpo en las artes, ¿no? Desde el psicoanálisis. Incluso maravilloso. uno de los grandes referentes míos que me ayudó a abrir toda estas, esta, met- esta soporte epistémico fue a través de trabajar con Gustavo Geirola, ¿no? Ah, claro, Y claro. Gustavito a mí me abrió así la cabeza, así de una manera increíble hace como muchos años. No voy a decir porque si no sacan cuenta cuántos años tengo. No, Disculpa, no, no, Carlos. no. No, Sí, nosotros no sabemos de cuentas acá, así que tranquilo. Bueno, yo después te voy a estar preguntando. Entonces, muchas gracias, José. Carlos, el más Bueno, lejano, pero Carlos, ¿tu nacionalidad cuál es? yo soy argentino, Sos realmente. argentino, sí, Soy sí. argentino, pero viví muchos años en Venezuela. Ujú. Por eso, bueno, y ahora tengo muchos años acá en Polonia también, ¿no? En Ya voy Polonia. a cumplir 15 años acá. Wow, Así ya. que hace un tiempo ya. Pero soy de La Plata, soy platense. Bien, bien. ¿Y dónde estás entonces trabajando? ¿Tu investigación está? Mencionaste una universidad. Y yo trabajo en la Universidad de Bielsko-Biała, pero la Universidad de Ujú. Bielsko-Biała, yo soy como una isla un oasis en el desierto, sí, no sé si ese queda mejor que una isla, Mm, porque la Universidad de Bielsko-Biała es una universidad fundamentalmente técnica, tecnológica. mm, Tiene una carrera, tiene un área de humanidades muy pequeñita, en la que yo imparto clases de literatura latinoamericana, cultura, etcétera, ¿no? ujú. Y en algún momento casi por accidente, empecé a dirigir el teatro universitario de la Universidad de Bielsko-Biała. Eh, bueno, y mi entrada al teatro en Polonia tuvo muchos caminos, diferentes experiencias. Mm. Y en mi caso, volviendo a la idea de lo fortuito, un poco la investigación llega primero yo estaba o estoy tratando de escribir un libro sobre la idea del actor o sobre el actor a través del tiempo, ¿sí? Tratar de ver si se puede más o menos definir en determinados momentos, no absolutamente en todos, porque sería imposible abarcar, digamos, una historia del actor completa o sería un trabajo, no sé, enciclopédico muy grande. Sí, sí. Y la pretensión no es hacer un trabajo enciclopédico, sino empezar a escribir distintas visiones del actor en distintas épocas, cómo lo percibían los dramaturgos, los directores,
las representaciones, la propia historia del actor, hacer una especie de historia del actor, los filósofos fundamentalmente, porque yo siempre estoy vinculándome con la filosofía de distintos modos. Y luego esa experiencia en investigación, yo en Venezuela también hacía, cuando vivía allá, también hacía teatro de manera, bueno, con José nos conocemos también de manera práctica, ¿no? Y luego acá, también empecé con la práctica actoral y con la práctica de dirección, pero claro, eso me tomó a mí, eso me dio un tiempo de espacio muy grande porque, como he mencionado, la lengua es un elemento determinante, obviamente, y en el caso del polaco, como he dicho, es una lengua extremadamente difícil, y bueno, si no tenemos, aunque sea un conocimiento básico de los sentidos o del sentido de la producción de la lengua, eso nos ausenta en el cuerpo también, ¿sí? Nos ausenta totalmente. Por eso hablo de esta idea del actor flotante. Entonces y después empecé a desarrollar mi trabajo dando talleres de actuación y en las relaciones de comunicación que tenía con los participantes dentro de los talleres se presentaban diferentes problemáticas. Entonces, eso me abrió una perspectiva en la que yo podía visualizar cómo se construían las formas expresivas, porque a veces estaba suspendido del área del lenguaje, ¿no? Es decir, el lenguaje para mí estaba suspendido. Había algo que me decía un actor que yo no entendía o alguien que estaba dentro del taller que yo no entendía, pero empezábamos como a elaborar una experiencia a partir o de una improvisación o de algún elemento, etcétera. Y eso me abría como algunos sentidos a percibir otras formas de expresión diferentes. Y ahí fue, en ese momento yo cambié el título de mis talleres porque era así como taller del actor, de preparación del actor, y después empecé a hablar sobre el desarrollo de las formas expresivas que me parecía que era más adecuado, más ajustado, ¿no? De manera que es un poco ecléctico, ¿no? Llegó por distintas vías, por la dirección, tratando de construir un discurso en la dirección, un nuevo discurso, viendo el teatro también, viendo a los actores, ¿sí? Cómo producen los actores en escena, cómo construyen un modelo de actuación que es totalmente diferente al nuestro, ¿no? Entonces, para el actor polaco, ¿qué significa ser actor? ¿Qué significa actuar? Además, en un país, porque creo que hay muchas ideas conectadas aquí con la idea del cuerpo, donde el cuerpo no se toca, ¿sí? Y no se descubre de ningún modo. Entonces, no se descubre en ningún sentido, ¿no? Marcela decía algo de despojarse de las ropas, ¿sí? Pues aquí el cuerpo no se descubre, efectivamente no se despoja ni siquiera, ¿no? La distancia entre las personas, por ejemplo, o el tocarse, es algo que está totalmente vedado, ¿no? Y en la escena eso es muy perceptible y es muy particular ver a los actores que muchas veces, aunque en una de las últimas piezas, por ejemplo, había un desnudo, pero el desnudo está tratado de una manera muy especial, muy particular. Entonces creo que eso es significativo en la cuestión de la reflexión del actor y de la reflexión de la puesta en escena, ¿no? Las implicaciones que trae la puesta en escena. Seguramente, sí. Bueno, y nació un poco, mi investigación nace de todo ese conjunto y de mi experiencia como director en el teatro universitario, que yo pasé casi de hacer, de no tocar a mis actores o actrices, ¿sí? En escena, a tocarlas, ¿sí? Entonces fue toda una travesía en ese proceso. Ahora, tocarlas en el sentido de la creación, por supuesto, obviamente, ¿sí? Con tacto, tener tacto, decían Tacto, recién, ¿no? el tacto que Sí, decía sí, mi amigo, sí, 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 Gonzalo, ¿no? Gonzalo, ¿no? sí. Nicolás, Entonces, creo que está conectado con todas esas experiencias, ¿no? seguramente, bien, bien, bien. Y esto me trae de inmediato esto de los principios básicos que menciona Eugenio Barba,
cuando no está la posibilidad de la comunicación directa de la lengua, ¿no? Y a la vez, o sea, no es que sea un sustituto, sino que es la manera del actor, de la actriz, de crear a través del cuerpo, de hacerse presente, ¿no? Y en distintas culturas tan distinto, tan distinto. Bueno, no sé si ustedes tenemos unos segunditos ahí, si alguien quiere aprovechar y hacer alguna pregunta o algún comentario. Sí, Alba, ¿sabe? Y amigos Sí, acá de la José. mesa, ¿sabe que nosotros necesitamos en este instante, ¿no? Así, para los artistas e investigadores, ¿no? Vamos a hablar de artistas e investigadores. Precisamos más espacios así donde se puedan dialogar estos sistemas básicos de cómo es que estamos concibiendo los estudios de cuerpo, porque los estudios de cuerpo tienen que adaptarse de acuerdo a los sistemas culturales en los que están, ¿no? Diría José, Enrique Finol, dice crear las corpoesferas, ¿no? Es decir, dónde podemos entender, cómo entender esos procesos, porque va a ser muy diferente yo trabajar, por ejemplo, con un actor allá en Polonia, donde está Carlos, como trabajar con una actriz como Marcela, que está acá en Córdoba, ¿no? En Córdoba, Buenos Aires, ¿eh? Bueno, Y así que todos nos vamos moviendo, ¿no? Entonces yo creo En que Tandil, sí, la provincia de claro. Buenos Aires. sí, porque la cuestión no es crear un aparato teórico fijo, Ujú, como que no se pueda mover. Sí, ujú, que más bien genera ideas para que tú cuando llegas a los sistemas culturales que estudias, puedes dar como puedes hacer como un seguimiento, un hilo, ¿no? ujú, De cómo es que esta persona se está comportando. Porque ujú, cada vez que nos reunimos con actores y directores de diferentes nacionalidades, diferentes partes del mundo, siempre aparecen esos relatos como el que acaba de contar Carlos, ¿no? Que cómo es que tú asumes, cómo es que tú creas un hecho artístico, cómo se crea eso, y cómo el cuerpo es base, parte desde ahí. Sí, más que la lengua es el cuerpo como parte para todo un proceso de creación y conceptuación. Y ujú. yo creo que eso es un acierto, hacer estos eventos siempre donde podamos discutir eso y ver experiencias. Quisiera incluso tener un evento donde solamente tengamos experiencia, o sea, que la gente llegue solamente a contar, ¿saben qué me pasó? Yo trabajé con una actriz que casi me mata, porque, perfecto, eso es lo que quiero Eso saber, es. ¿eh? A ver, sí, sí, sí. Cómo es que esos cuerpos se friccionan, ¿no? Sí, 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 Bueno, no sí. siempre está en conflicto, pero sí crea Sí, mucha seguramente. creatividad. Está bien. Eh, Precioso lo que estás diciendo. Sí, esos lugares, esos espacios hay que ir creándolos para hablar de esto también. Corpo de esferas, me gustó mucho eso de las corpo de esferas y de las territorializaciones, también mencionamos muchas veces con el maestro Dubati, de todo, ¿no? De mi práctica investigativa desde el cuerpo, desde el discurso o a la vez, ¿no es cierto? Como que no está esa separación ya. A mí me parece que es el momento ya desde hace rato de dejar esa división, ¿no es cierto? Como ustedes lo están mencionando en esta mesa, está clarísimo, ¿no es cierto? Y está bueno quizás también en este preciso momento yo me paro acá en lugar de estar en el cuadradito sentadita o con mi máscara o mi desnudo, también atrevido sería, pero trabajar sobre eso, ¿no? Bueno, agradecemos a la INCRIT, a la Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral, que abre estos espacios en forma presencial o virtual y que nos da la posibilidad, nos damos la posibilidad de compartir este riquísimo, riquísimo espacio que no termina acá. Acá empieza, ¿no es cierto? Yo de inmediato me pongo en comunicación con cada uno y ya estoy pidiendo pista para ir a buscarles. En el chat también tenemos, ¿quién es el que dice busco a Grotowski, que se quiere ir ya? Que lo invite Carlos. Claro, Marcela, yo me uno, seguramente, vamos para allá. Vamos para Buenísimo. allá. Vamos Sí. para allá. Espéranos, Carlos, que estamos llegando prontito. No, aquí O estamos con Carlos, los pasos. Carlos, también tú tienes que venir acá. Y Tienes que él venir vendrá Sí, para acá. acá. sí, sí, yo tengo Seguro, que ir allá, es Vamos a ver cierto. si Bien, también. seguramente, no por sé, Tengo muchas supuesto. ganas, sí, tengo muchas ganas. Ya tengo muchos años que no voy, tengo muchas ganas, es cierto.
que te Eso llega también a es Brasil. cierto. Que te llegue a Necesito volver a nutrirme de nuestras propias experiencias latinoamericanas, porque creo que tienen un Totalmente. valor fundamental. Y en un momento uno empieza, yo tengo muchos años que no voy realmente, y de pronto empiezan como a distanciarse, entonces para mí es un elemento fundamental, sí, es una, Sí, sí, hay toda una gestualidad, hablando del cuerpo, sí, claro. del tacto, como hablaba también Gonzalo. Hay toda Sí, una gestualidad y una manera de construir esas miradas que de pronto se empiezan a perder y uno empieza como a mí se me olvidan algunas cosas. Entonces creo que eso seguro. también, ida y vuelta, ¿sí? Ida y vuelta, como diría nuestro querido amigo Benedetti, ¿no? De ida y vuelta. Sí, tal cual. Bueno, me queda solamente agradecerles con todo su aporte, abrir estos espacios y sus investigaciones, buscarlos. Por suerte la web nos permite esto, buscarlos, ubicarles y también ofrecerles el espacio de la AINCRIT, que presenta en forma virtual sus textos, sus publicaciones, así que quedamos en contacto si alguna de ustedes quiere presentar sus textos, darlos a conocer. La INCRI tiene un espacio que abre para conversar en particular con cada uno de ustedes y hacerlo extensivo a otros investigadores. Así que es un placer, enviamos un abrazo muy grande y les agradecemos. Un abrazo Muchas ahí para gracias. todos. Gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta Muchas pronto. gracias. Hasta Un abrazo. pronto. Chao, Alba. Chao, Carlos. Un abrazo Adiós. ahí. Chao, chao, gracias igual, que estén muy bien por allá.